bendigo a todos y a todas, como he dicho. Y vamos a Ezequiel, vamos a Segunda de Crónicas, a Ezequías, al buen rey Ezequías. Segunda de Crónicas, y vamos al capítulo 29 de Ezequiel. Como sabéis, estamos viendo en las últimas semanas, desde septiembre, estamos viendo al rey Ezequías, y estamos viendo el apiadamiento que se produjo en los tiempos del rey Ezequías y cómo Israel fue retada y animada al apiadamiento a través de la vida, de la conducta, del ejemplo y de las cosas que puso en orden el propio rey Ezequías. Lo primero que hizo fue ponerse el mismo delante de Dios. Tú no puedes pedir un apiadamiento a los demás si tú no eres la persona, si tú no estás avivado en tu alma. Es imposible. Él se acercó al Señor, el Señor se acercó a él quiso hacer las cosas realmente como el Señor quería, cosa que no se había hecho en el tiempo de su padre, y poco a poco vemos como él tuvo ese celo maravilloso, ese celo fantástico que tuvo él y que yo muchas veces echo de menos hoy en día en la Iglesia del Señor de manera general. El celo, el anhelo, el deseo de hacer cosas para el Señor, el ponernos delante suya, el vivirlo, el desearlo, el vivir para Él, el deleitarnos en Él, el compartir el Evangelio. La semana pasada, cuando Miguel compartió su estancia allí en su país y cuando compartió acerca de la iglesia que tuvo cuando era joven, una iglesia con 100 miembros más o menos, vital, fuerte, con ánimo, y que después de todos estos años que él hasta aquí vuelve y se encuentra allí a la iglesia, no se encuentra a la iglesia, sino se encuentra a tres pequeñas iglesias que se han dividido, y no son 100, sino son incluso menos, y se han dividido. Ese es el pan nuestro de cada día. Tristemente hemos cambiado el pan nuestro, que aparece en Mateo 6, por ese pan. La división nuestra de cada día no lo de hoy. Es tremenda, ¿no? Es tremenda las divisiones, los enfrentamientos que hay en la iglesia, y necesitamos un avivamiento, el mundo necesita un avivamiento. Y ese avivamiento, ese despertar espiritual, tiene que pasar por la iglesia, no hay de otra manera, no hay otra forma de ser sal y luz en la podredumbre que hay hoy en día, en la crueldad que hay en los corazones hoy en día, si no es por un avivamiento. Las iglesias se dividen, los creyentes se van, los creyentes nos convertimos en personas apáticas, duras, no hacemos nada para la obra de Dios. De vez en cuando en Navidades hacemos algo, en Semana Santa una cosa. Necesitamos un avivamiento, y el rey Ezequías es un buen ejemplo de lo que Dios hace a través de una persona, porque a través de él Dios levantó un país y avivó un país entero. Si recordáis, la semana pasada vimos como una de las cosas que produjo el avivamiento por Ezequías fue que el pueblo presentó sacrificios y alabanzas, cosa que no había hecho en el pasado porque el templo había estado cerrado, cosa que no había hecho en el pasado porque los sacerdotes no estaban y la gente no llevaba las ofrendas al templo. Y en el tiempo de Ezequías, en ese despertar, en ese volverse al Señor, en esa búsqueda de Dios, vimos que se presentan en el templo y presentan los sacrificios y alabanzas cuando se acercaron al Señor. Vimos también que ellos se acercaron, y nosotros tenemos que acercarnos al Señor en nuestras vidas diarias para tener un corazón lleno de fuego y para tener un corazón también lleno de vida. Y vimos también que nosotros hoy en día ya no presentamos sacrificios de alabanza. Ya no tenemos que traer un cordero, ¿verdad? No tenemos que traer un cordero, tenemos que traer un buey, y que Pablo coja un cuchillo, y Pablo corte el cuchillo del animal y la sangre se vaya vertiendo, y después coge en un lebrillo la sangre y lo vierta, y después se reparte la comida y se alaba al Señor. Ya no tienes que hacer eso, Pablo. Y ya no tienes que acoger un animal. Ahora tú eres un sacerdote que no hace falta coger cuchillo, tienes que coger la espada, la palabra de Dios. No tenemos que matar a ningún animal. Cristo se ofreció como cordero. Nuestro sumo sacerdote y es cordero, fiado. Y Él fue a la cruz a morir por nosotros. No hace falta traer animales como se presentaban en el Antiguo Testamento, pero sí tenemos que traer sacrificios
sacrificios de alabanza, como vimos la semana pasada. Y podemos traer sacrificios de obediencia, sacrificios de humildad, sacrificios para conocer más al Señor, sacrificios de amor y sacrificios para ayudar a otros. Esos son los sacrificios que hoy día podemos y debemos hacer como creyentes. Pero fijaos que el texto de Segunda de Crónicas, capítulo 29, sigue diciendo, Segunda de Crónicas, capítulo 29, al final del versículo 31, dice: y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas, mas los sacerdotes eran pocos. En esta tarde yo quiero que nos fijemos en dos cosas que vemos aquí en este texto. La primera que vemos es que nos dice que la multitud presentó sacrificios y alabanza, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. Todos los generosos de corazón trajeron holocausto. Los judíos que no eran generosos de corazón, no. Que los había, y siempre los ha habido. Los judíos que estaban allí escondidos y no querían llevar ni siquiera un palomino o una torta, que era lo que menos costaba, ellos no querían presentar ningún sacrificio al Señor. Había otro judío que presentaba un sacrificio, pero lo hacían a la fuerza, porque mi vecino va, porque me van a preguntar, oye, no tenemos visto sacrificar animales. Había otros que lo hacían, pues a lo mejor porque su familia también lo hacía y ellos de alguna forma se veían obligados también a hacerlo. Como ahora, como en todos los tiempos, hay personas que hacen las cosas simplemente por hacerlas, sin un sentido de generosidad. Sin embargo, encontramos que hubo una multitud que presentó los sacrificios de corazón generosamente. Hubo un grupo que no lo hizo. Siempre habrá gente que no actuaron generosamente. Pero aquí nos dice el texto bíblico que todos los generosos de corazón presentaron los sacrificios, presentaron los holocaustos. Todos los generosos de corazón. Aunque tú no lo creas, yo sé que todos los que estamos aquí tenemos ya cierta edad, menos las mujeres que todas tienen menos de 20 años, todos ya sabemos lo que es la vida. Y todos tenemos vecinos que son vecinos que dicen: ojalá que el vecino se vaya al Polo Norte y me dé tranquilo. Todos tenemos compañeros en el trabajo que dicen: compañeros, ojalá se vaya al Polo Sur, cuando se va a otra parte y nos dé tranquilo. O sea, todos tenemos gente, todos tenemos sitios, todos tenemos personas que cuanto más lejos mejor. Aquí en la iglesia no todos los clientes tenemos que ninguno queremos que uno se vaya más lejos que otro. Pero hay personas que realmente son gente citadera, gente tacaña, gente egoísta, gente que van a lo suyo. Tú conoces a gente que siempre va a lo suyo. Tú no conoces a gente que siempre busca el primero su yo, y cuando terminan de su yo, siguen su yo. Siempre habrá gente que no busca a los demás, siempre habrá gente complicada y difícil, siempre habrá gente que te hará daño, siempre habrá gente difícil en todas las actitudes y en todas las cosas. Siempre habrá gente que son egoístas, pero siempre habrá gente que son generosas. Siempre habrá gente que son generosas. Y cada uno de nosotros tendrá que tomar su decisión. Cada uno de nosotros tendrá que tomar la decisión de ser egoísta ahora, y ya no solamente por mis intereses personales, o ser generoso y buscando también el bienestar de los demás. Esa es una decisión, como todas. Y todos tenemos que tomar la decisión de: me entrego a la gente, me ofrezco a la gente, ayudo a la gente, mi casa será un centro de estudio, de oración, mis recursos serán para el Señor, o solamente busco mi bienestar, mi placer, mis ideas y mi crecimiento personal, y se acabó. Siempre habrá gente así, y como he dicho, siempre habrá también gente generosa. Y de nosotros va a depender a quién alimentemos. De nosotros va a depender si somos cicateros, egoístas, orgullosos, o somos personas con un profundo sentido de la generosidad. Mira lo que dice en Isaías capítulo 32, versículo 5 al 8. Isaías capítulo 32, versículo 5 al 8. Dice:
El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer iniquidad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Esto es tremendo, hermano. Este texto es tremendo. Este versículo, el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Fijaros que aquí Isaías nos está hablando de dos tipos de personas. Nos está hablando del ruin, de la persona mala, y nos está hablando del tramposo, del engañador, de que siempre va haciendo trampa para conseguir su objetivo, y para conseguir su objetivo va mintiendo también. El ruin, el tramposo, y después pone también Isaías a otro personaje, que es el generoso. Fijaos que nos dice en el versículo 6 que el ruin, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad, su corazón fabricará el mal. El diablo, ¿qué es lo que va a producir? El mal. ¿Por qué? Porque es el príncipe del mal, porque todo su pensamiento es el mal. Las personas malas que van a producir el mal, la tortura. A veces cuando tú estudias la Inquisición, por ejemplo, hay un museo en Huelva concretamente creo que es en Niebla, quiero recordar, hay un museo sobre los instrumentos de tortura de la Inquisición. Que si tenéis ocasión de ver el día que paséis por allí, verlo. Y tú puedes estar pensando, pero ¿cómo es posible que el ser humano sea capaz de inventar esto? ¿Cómo es posible que los hombres y las mujeres sean capaces de inventar instrumentos de tortura para los demás? ¿Cómo es posible que unos científicos se junten y trabajen durante años para hacer una bomba atómica? ¿Cómo es posible que se pueda hacer una destrucción de esta forma? ¿Cómo es posible que ciudades como Nagasaki o como Hiroshima cayera la bomba atómica y murieran miles y miles y miles y miles y miles de personas? ¿Cómo es posible que la maldad del hombre llegara hasta allí? ¿Cómo es posible que tú vayas un día por Alemania y te metas en un campo de concentración y tú, después de tantos años, te pongas a mirar el campo de concentración y digas, aquí se hicieron barbaridades? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el ser humano sea capaz de hacer eso o de estar delante de mujeres y niños y ametrallar a personas que están ahí o a personas mayores que ya no pueden servirse de sus propias facultades para matarlos? ¿Cómo es posible la voluntad? ¿Cómo es posible? Porque fijaros que aquí está diciendo que su corazón fabricará iniquidad para cometer iniquidad. Los malos se llevan todo el tiempo pensando en maldades. Y creedme, hermanos, que hay mucha gente mala. Hay mucha gente mala. No descubro el oro, hay mucha gente mala. A veces nosotros como creyentes estamos como hibernados, como los osos. Estamos en nuestra burbuja, estamos entre nosotros, nuestros niños están aquí, nuestros jóvenes están aquí, nuestros matrimonios, muchas veces nuestros matrimonios están completos y estamos en el Señor, y si no están completos también un buen ambiente espiritual. Estamos aquí, tenemos nuestras reuniones, nuestras actividades, pero en el mundo hay una batalla tremenda, apocalíptica, hay una batalla donde cada día se mueren miles y miles de almas, donde cada día se toman decisiones malas, en la economía, en la política, en lo militar, se toman decisiones malas que pueden acabar con muchas almas, con muchas personas, o influenciar en la pobreza, o influir en la economía de un país, etcétera, etcétera. Hay gente mala, gente muy mala, y gente que está buscando, y no estoy pensando solamente en gente adulta. El otro día, hablando con una hermana, hablándome de su colegio, del colegio donde lleva a su hijo. Su hija tiene 5 años. Y me estaba contando esta hermana que en la clase de 5 años, estaba el director y la junta directiva y el AMPA estaban trabajando en un problema que tienen, y es que hay 5 niños de 5 años que todos los días en la clase, en el recreo, se van a un niño de 5 años para pegar. Todos
recreo, esos 5 niños de 5 años se van a un niño a pegarle, empujarle y hacer la vida imposible. Tú dices, pero ¿cómo es posible que unos niños de 5 años ya lleven eso? ¿Cómo es posible que un grupito de 5 años, que deberían de estar jugando y deberían de pasarse los pipas con todos los niños, estén haciendo el mal y estén practicando el mal? Y como en todo el grupo hay un cabecilla, siempre lo hay. Un cabecilla es un niño de 5 años que a otros 4 lo lleva a pegarle a otros niños. Estamos en un mundo así, estamos en un mundo de maldad, estamos en un mundo donde cada vez estamos corrompidos. Yo no quiero pintar la cosa demasiado porque no soy de los pesimistas, más bien soy optimista y creo que con Dios todo es posible. Pero tampoco quiero aislarme en el mundo, tampoco quiero ser ingenuo. El mundo está como está y la situación está como está. Y cada vez los niños son más sinvergüenza, cada vez los niños son más salvajes, cada vez los niños hacen más cosas malas, y los padres lo van dejando también, y los padres también nos vamos degenerando en todos los sentidos. Hay gente que piensa en el mal, gente que son ruines, que son tramposos. Pero fíjate que Isaías aquí nos está diciendo hacer un contraste en la lectura que hemos hecho. Pero el generoso pensará generosidades. Me encanta la forma de escribirlo. El generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. El generoso, en vez del mal, estará pensando continuamente el mal. El generoso estará pensando en hacer el bien. El generoso estará pensando en hacer las cosas correctamente. El generoso estará pensando en ayudar a los demás y pensará generosidades. Cuando tú conoces a alguien que piensa en el bien, cuando tú conoces a alguien que piensa en actuar con justicia, cuando tú piensas en alguien que piensa en ayudar a los demás, no pienses que es un superhéroe. Piensa que es una persona normal y corriente que ama a Dios. Una persona normal y corriente que su ideal, su criterio, su moral, su ética está conforme a lo que el Señor dice en su palabra. Ante 1000 personas que no podamos encontrar que piensan mal, nos podremos encontrar a lo mejor 100 que piensan bien. Pero esos 100 que piensan bien contrarrestarán a los que piensan en mal. Pensamos que la batalla está perdida y pensamos que el mal está ahí por doquier, por todas partes, y que entra en los colegios, en los parvularios, en los institutos, en las casas, en la relación entre hombre y mujer, en los políticos, en todas partes. Pero también hay gente que piensa generosidades. También hay gente que piensa de continuo el bien, que piensa acerca de cómo ayudar a otros, de cómo ayudar a esta familia, de cómo ayudar a estos chiquillos, de cómo ayudar a esta iglesia, de cómo ayudar a mi familia, de cómo ayudar al vecino de enfrente, que piensa generosidades, piensa generosamente, piensa en generosidades. Y fíjate que dice que el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. La propia gente lo verá. Y la propia gente lo premiará, y la propia gente dirá gracias por tu labor, gracias por lo que estás haciendo, gracias por ser generoso, por entregar tu vida, por entregar tu corazón, gracias por ayudar al indefenso, gracias por estar en este hospital, gracias por hacer la guardia, gracias por ayudar a esta persona que le han pegado, gracias por ayudar a esta persona a pasar el semáforo, gracias por dar dinero a esta situación, gracias. El generoso, el que piensa mal, pensará mal, pero el generoso pensará generosidades, pensará cosas buenas y por generosidades será exaltado. Mirad lo que dice en Proverbios, en el capítulo 11, versículo 25. Proverbios, capítulo 11, versículo 25. Dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare él también será saciado. El alma generosa será prosperada, y el que saciare él también será saciado. Fíjate, lo mismo, encontramos aquí lo que está diciendo Salomón. El alma generosa será prosperada. Yo te invito en esta parte a que haya 3 áreas de tu vida que tú seas generoso. Toda nuestra vida debería ser una generosidad, pero te invito a que en 3 áreas concretas de nuestra vida seamos generosos. La primera es que seamos generosos en el uso de nuestras ofrendas. Que seamos generosos en el uso de nuestras ofrendas. No importa la idea que podamos tener que si la ofrenda
que si los diezmos del Antiguo Testamento, que si la ofrenda es del Nuevo Testamento, que a veces nos metemos en un lío teológico. Lo importante es que cuando ofrendemos de corazón. Lo importante es que cuando ofrendemos generosamente, como lo hizo aquella pobre mujer ya tan mayor, que dio de lo que tenía para comer, lo poquito que tenía lo dio, y el Señor vio aquel detalle, aquella mujer que dio lo poquito que tenía. A veces lo poquito, hermanos, del Señor es mucho. Creerme, lo poquito, hermanos del Señor, 1 euro para la obra misionera, eso es poquísimo. Que yo conozca, ninguno de nosotros se va a arruinar por dar 1 euro a la mano. No conozco a nadie. Si hay alguien que se vaya a arruinar, pues por favor que hable con Pedro más alto. Pero creo que ninguno nos vamos a arruinar por dar 1 euro a la semana. Pero tú sabes lo que es 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Tú sabes que son 52 euros al año. Tuyo, del otro, mío, de fulanito, es mucho. En las manos del Señor se multiplica. Y la ofrenda pues igual. El día que yo ofrende con un dolor de corazón y que yo coja, yo ofrendo a través del banco. Yo normalmente cada mes ofrendo a través del banco, pero el día cuando yo dé la ofrenda, o ahora, ¿no? Con dinero, y tú hagas así y tú cojas tus euros o tu billete y te digas, y hay una lucha en ti. Y tú miras para los demás para que nadie vea la lucha. Y pues que no, que sí. El día que yo tenga eso, ese día yo seré muy feliz. Ese día habré perdido mucho. Porque cuando se da para la obra de Dios, para la iglesia del Señor, se tiene que dar con alegría. Se tiene que dar con alegría y con generosidad. Porque la obra es inmensa. Es inmensa, ¿no? Las cosas que hay que hacer. Y yo te animo a que en las ofrendas tú seas generoso, que seamos generosos en el dinero que le damos al Señor. Ese es en ese ámbito, el ámbito de la generosidad económica. En otro ámbito en el que podemos ser generosos y debemos ser generosos también es ser generoso con tu tiempo. Ser generoso con tu tiempo. Si tú realmente amas a la gente, pasarás tiempo con la gente. Y pasarás tiempo con tu hijo, con tus hijos, y pasarás tiempo con tu padre, y pasarás tiempo con tu cónyuge, y pasarás tiempo con la gente que te toca. Seamos generosos con el tiempo que Dios nos ha dado. Todos nosotros tenemos los mismos segundos, los mismos minutos, las mismas horas, todos nosotros. Tenemos 24 horas al día. Y dependiendo de cómo veamos esas 24 horas del día, se nos irá el día. Hay veces que el día lo perdemos tontamente, miserablemente, y otras veces el día lo ganamos de una forma preciosa. Sé generoso con tu tiempo, sobre todo sé generoso con tu tiempo en la obra de Dios. Sé generoso con la familia, de verdad, pasa tiempo con la familia, pasa tiempo con la gente que está bajo el mismo techo, pasa tiempo con tus padres, disfruta de tus padres, porque llegará un momento en que ya no disfrutarás de tus padres. Pasa tiempo con tu cónyuge, disfruta de tu cónyuge, abraza a tu cónyuge, dale besito a tu cónyuge. Abrázalo, porque llegará un momento en que a lo mejor ya lo vas a querer hacer y no vas a poder hacer. Pasa tiempo con tus hermanos también de sangre, pasa tiempo con tus hermanos, disfruta de tus hermanos, porque a veces puede ocurrir que con el paso del tiempo, por alguna cosa, por alguna tontería, los hermanos de sangre dejan de hablarse, dejan de estar juntos. Disfruta, pasa tiempo, dedica tiempo a las cosas que realmente te importan. Dedica tiempo también al ministerio de la iglesia, por supuesto. Dedica tiempo a la obra de Dios, a lo que Dios tiene determinado. Pasa tiempo, dedica tiempo. Sé generoso en el uso de las ofrendas, sé generoso en el uso del tiempo y sé generoso también en el servicio al Señor. No seas cicatero en el servicio al Señor. No seas hoy hago una cosa y hasta dentro de 2 años. Hoy hago una cosa, me han pedido esto y hasta dentro de un tiempo. Sé una persona que sirva al Señor en el marco de la iglesia local. Sirve también al Señor en el marco de la obra de Dios de forma interdenominacional. Hay muchas cosas que hacer, pero dentro del marco de la iglesia local hay muchísimas cosas que hacer. También en otros ámbitos, también en otros lugares. Alguna vez he notado que yo, en los años que llegué, ahora ya no, pero durante muchísimos años, un
dedica tiempo a la obra de Dios. Dedica tiempo, no seas de esos creyentes que solamente vienen el domingo y ya está. Y nos quedamos tan tranquilos. ¿Y qué te voy a contar? Aquellos que vienen el domingo ya no vienen dentro de un mes. O sea, dedica tiempo a la obra del Señor. Dedica tiempo al servicio del Señor. Diga al Señor, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y tendrás trabajo, te lo aseguro. Tendrás trabajo. Dios irá dando cosas en tu corazón. Sé generoso. El alma generosa será prosperada. Sé generoso con tus ofrendas, sé generoso con tu tiempo y sé generoso también con tu servicio al Señor. ¿Por qué presentaron estos sacrificios que vemos en el tiempo de Ezequías? ¿Por qué presentaron estos sacrificios? Porque eran generosos de corazón. Eran generosos de corazón. Sé generoso de corazón. Sé generoso de corazón. Aunque te haga, sé generoso de corazón. Y actúa siempre con el bien a los demás. Fijaros que después es muy interesante lo que dice. Porque dice que fue el número de los holocaustos que trajo a la congregación, como fueron numerosos, 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3.000 ovejas. Mucha tela. Pero fijaros lo que dice. Fueron generosos, llevaron muchas cosas, más los sacerdotes eran pocos. Ezequías había restaurado el ministerio de los sacerdotes. Ezequías los había santificado. Se habían santificado porque en el tiempo de su padre Acán no habían hecho nada. Y Ezequías los vuelve a santificar, vuelve a abrir el templo, vuelve a hacer los sacrificios, pero los sacerdotes eran pocos. Eran pocos los que estaban allí ante tanto animal, ante tanto sacrificio. Vemos que eso lo veremos la semana que viene, vemos que los levitas lo ayudaron. Pero en este momento su trabajo era sacrificar los animales. Pero eran pocos. Hablando en plata, tenían que hacer horas extras, tenían que hacer mucho trabajo, porque eran pocos los sacerdotes. Trajeron tantos animales al sacrificio que los sacerdotes no podían desollar a los animales, no podían sacrificar a los animales porque no había suficientes sacerdotes. Y cuando yo estaba preparando el mensaje, inmediatamente, cuando yo vi esto de que eran pocos y que no eran suficientes para hacer los sacrificios y quitar la piel de los animales, inmediatamente mi mente se fue a otro sitio, seguramente por inercia, por comparación, por relación de ideas. Me fui a Mateo, que nos vamos a ahora. Mateo, capítulo 9, versículo 37 y 38. Mateo, capítulo 9, versículo 37 y 38. Y mirad lo que dice. Mateo 9, versículo 37 y 38 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Allí, en los tiempos de Ezequías había pocos sacerdotes para hacer su trabajo. Y aquí Jesús está diciendo, está contemplando los campos, está viendo la multitud, está viendo la gente, está viendo todo lo que hay. Y Jesús dice, a la verdad la mies es mucha. Es decir, el trabajo es mucho, mas los obreros pocos. Yo no sé lo que en ese momento, lo que pasaba en ese momento en el corazón de Jesús. Yo no sé lo que en ese momento realmente Jesús estaba viendo, pero me imagino que Jesús estaba viendo en su mente, estaba viendo el presente y el futuro como lo ve todo. Y estaba viendo cómo su evangelio iba a ir creciendo de 12 personas iban a ir 70. De 70 se iban a convertir en una multitud, 120, 5.000, 3.000, 5.000, y las iglesias iban creciendo, y se fue expandiendo por todo el mundo. Y yo creo que Jesús estaba contemplando no solamente en ese momento a sus discípulos allí, y que se rogaran por más obreros, sino que estaba viendo el mundo, estaba teniendo una visión de la expansión del evangelio por todo el mundo. Y estaba viendo que aquí en aquel sitio había pocos obreros, y estaba viendo que en aquel sitio había pocos pastores, y estaba viendo que en aquel sitio había pocas mujeres que estaban siendo misioneras, y estaba viendo que en aquel sitio la gente se perdía porque no había nadie que le pudiera enseñar, y estaba viendo que en aquel país, en aquel lugar, no había nadie que pudiese enseñar la palabra porque nadie
estaba viendo que las multitudes se iban, caían, como si no pudiesen refrenarse, caían como animales en un desfiladero, cayendo bum, bum, bum al suelo, muriéndose, porque no había nadie que les avisaba, no había nadie que les predicara el Evangelio. Y Jesús está diciendo: rogad por obreros, rogad por obreros, rogad por obreros, porque el trabajo es mucho. La necesidad es mucha, hay muchas cosas que hacer. Rogad por obreros. ¿Por qué? Porque los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Jesús nos exhorta, nos está diciendo que la mies del trabajo es muchísimo, hermanos, muchísimo, mas los obreros son pocos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer cuando vemos que hay pocos obreros? El Señor lo dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Estamos orando por obreros? ¿Estamos orando para que Dios levante a líderes en la iglesia, a siervos en la iglesia? ¿Estamos ayudando a los jóvenes a que tomen sus dones con responsabilidad? ¿Estamos de alguna forma dando alas para que participen, para que hagan cosas? Los jóvenes ven a los demás, los mayores están viendo una vida de servicio, o lo que están viendo los jóvenes y los mayores es una vida de desinterés, una vida de religión, y se acabó. Estamos orando para que haya obreros a tiempo completo, hombres y mujeres a tiempo completo, en España, en Francia, en Mozambique, en Irlanda, en China. Estamos orando para que haya obreros, porque la obra es muy grande, hermano. El trabajo es infinito, el trabajo es súper grande. Yo todos los días veo cosas, leo cosas acerca de la obra de Dios en España y en el mundo. El trabajo es inmenso, el trabajo es inmenso. Y Dios no llama a todo el mundo a la obra a tiempo completo. No, Dios llama a todo el mundo a servirle. Y Dios nos llama a decir: en tu trabajo, ¿tú has pensado alguna vez que en tu trabajo tú eres el obrero? ¿Tú has pensado alguna vez que en tu trabajo tú eres el pastor? ¿Tú has pensado alguna vez que en tu trabajo tú eres el misionero? ¿Tú has pensado alguna vez que en tu trabajo tú eres el que marca la diferencia? ¿Tú has pensado alguna vez que en tu instituto, que en tus estudios, tú eres la diferencia? A veces pensamos: tenemos que buscar obreros. Señor, envía obreros, envía obreros, envía obreros. Y está bien, y Dios levanta obreros. Y Dios hace falta personas a tiempo completo por muchos motivos. Hace falta. Pero hace falta personas comprometidas, personas que digan que sean, que también son obreros delante de Dios, que en sus trabajos compartan el Evangelio, que en sus trabajos traigan un poquito de sal y de luz, que en sus trabajos, en sus estudios, en donde se juntan, realmente puedan llevar el Evangelio. A veces hacemos una dicotomía entre el trabajo y el ministerio que es terrible y que no viene de Dios. No hay ninguna dicotomía. El que trabaja está sirviendo al Señor. El que trabaja está haciendo las cosas para el Señor. Está haciendo lo correcto. Su llamado es hacer un ejemplo en su trabajo y compartir el Evangelio en su trabajo. Pero es verdad que Dios llama a gente a tiempo completo. ¿Estamos orando por eso? ¿Estamos orando por personas que puedan estar predicando el Evangelio en otros lugares? Hay iglesias que no tienen pastores, que no tienen líderes, que no tienen ni siquiera nadie que puedan enseñar. Están ahí, se están nutriendo, gente que se juntan 5, 6, 7 hermanos con muy buena disposición, con muchas ganas, y se juntan ahí, pero no tienen a nadie, tienen hambre de la palabra de Dios, tienen deseos de conocer, pero no tienen a alguien que los pueda guiar en la enseñanza, en la oración. Dios levanta de donde sea, de las piedras Dios levanta a gente que pueda también ayudar a la iglesia. Pero necesitamos orar para que el Señor envíe obreros a sus mies, porque los obreros son pocos. España es un país grande. Somos 47 millones de habitantes nosotros. Hay muy pocas iglesias evangélicas en comparación, aunque vamos creciendo, gracias a Dios. Hay miles y miles de hermanos nuestros en la ciudad. Hay cientos y cientos y cientos y cientos de iglesias que están abiertas. Hay un montón de ministerios en España, cosa que la gente no tenemos que congratular y estar contento de lo que está pasando. Pero sigue habiendo necesidad de hombres y mujeres, necesidad de hombres y mujeres que estén trabajando, que sirvan al Señor a tiempo completo, porque los obreros son pocos. Mirad lo que dice Lucas en el capítulo 16, versículo 10. Lucas, capítulo 16, versículo 10.
Dice así, Lucas, capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Fíjate lo que dice aquí Jesús. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. En lo muy poco. ¿Sabéis, hermano? De vez en cuando me encuentro con personas, con creyentes que se han convertido, pasan un tiempo, 2, 3, 4, 5 meses, y de vez en cuando me encuentro con ese tipo de personas que a los pocos meses, a los 4 o 5 meses, ya quieren ser diáconos de la iglesia, ya quieren presidir, ya quieren predicar, ya quieren llevar estudios bíblicos durante la semana, ya quieren tomar responsabilidades. Y muchas veces cuando pasa eso, a mí me sorprende. A mí me sorprende eso. Quizás me sorprende porque a mí eso no me ocurrió. Pero yo me encontré predicando a los 8 meses de haberme convertido, porque yo no lo busqué. Yo no fui al pastor y le dije, pastor, yo quiero predicar. No. En el grupo de jóvenes, el presidente del grupo de jóvenes me vino y me dice, ¿tú quieres el sábado que tienes que dar el estudio? Y yo le dije, no, estás confundido, no te has equivocado. Pues y yo di el estudio, yo prediqué a los 8 meses de haber conocido al Señor, porque no lo busqué. A mí me lo dijeron y yo pues dije, pues sí, porque además también me hace ilusión. Y supongo que la predicación se iba a petar, ya no me acuerdo, pero fue. A veces me veo a la gente, me veo gente que quieren hacer cosas, cuando con muy poca base, con muy poco conocimiento y con muy poco tiempo, y todo tiene su tiempo, hermanos. Todo tiene su tiempo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Comenzamos con lo pequeñito, no comencemos con lo grande, no comencemos que yo quiero estar en el púlpito, no comencemos que yo quiero estar en el consejo de la iglesia, no comencemos con esa frase tan manida que no sé de dónde sale, esa frase de yo quiero mandar, pero ¿quién manda? ¿Quién manda en la iglesia? ¿Quién es el guapo o la guapa que manda en la iglesia? Si el que manda es Dios, si el que manda es el Señor, si el que manda es el que nos ponga cada uno en su sitio ser, después hay grados de responsabilidad, claro que sí, hay grados de responsabilidad, Dios levanta, pero somos un cuerpo, y en el cuerpo está la cabeza, en el cuerpo están los pies, en el cuerpo están las manos, pero todos tenemos responsabilidades diferentes, pero el que realmente nos guía, nos instruye, nos enseña, es el Señor a través de su palabra y a través de los hermanos y las hermanas que también están en la congregación. ¿Por qué decimos, hay creyentes que te dicen, yo quiero estar aquí, yo quiero llegar? Siempre me produce un poco de sonrisa en el alma cuando veo ese tipo de situaciones y también a veces de tristeza, porque tú ya estás viendo la ambición humana. Porque déjame deciros una cosa, en el liderazgo también hay ambición. En el liderazgo también hay una ambición buena. El que anhela obispado, buena obra desea, dice el apóstol Pablo. Ese anhelo, ese obispado, es una bendición. El que anhela obispado, buena obra desea, pero el que anhela obispado para servir a los hermanos, el que anhela obispado para entregarse a los demás, el que anhela obispado para ayudar a su prójimo, ayudar a la iglesia, edificar la iglesia, el que anhela obispado para limpiar los zapatos de los demás, el que anhela obispado desde la humildad, no el que anhela el obispado para ser el primero, no la gente de turno que se convierte en que dicen yo. Huid de los predicadores que te dicen yo. Huid de los predicadores que te dicen tienes que hacer lo que yo te diga. Huid de los predicadores que son dictadores. Huid de los predicadores que digan dame tu número de cuenta para ver cuánto ofrendan. Huid de los predicadores que te dicen con quién tienes que salir. Huid de los predicadores que te dicen cómo tienes que educar a tus hijos. Huid de los predicadores, de los pastores, de los líderes que te enseñan cómo tienes que vivir, porque esa es tu responsabilidad. Eso es tu responsabilidad dependiendo del encuentro, de tu conocimiento. Los pastores tienen que enseñar, los maestros tienen que enseñar la palabra, pero después somos cada uno de nosotros los que tenemos que vivir. Y somos cada uno de nosotros los que tenemos que tomar decisiones. En lo poco sé fiel. ¿Habrá algo más humilde? Yo no soy músico, no tengo ni idea de música, pero ¿habrá algo más humilde que tocar ¿cómo se llama esto? La caja se llama. La batería es que es muy liado, yo creo que la batería me complico mucho. La caja, a mí la caja es más fácil, la
Pero una cara, ¿habrá algo más humilde que una cara? ¿Unas manos? ¿Una madera? ¿Una resonancia? ¿Un motor para tocar? Y un corazón para ser. Lo he dicho en alguna ocasión y nunca está más que lo repita. Si aquí hay una persona, y hay muchas personas, pero ya que estoy hablando, si hay una persona que para mí es un ejemplo de humildad y que me ayudó mucho en su... es Miguel. Miguel durante un tiempo estaba tocando el órgano. Miguel durante un tiempo, mientras él no estaba aquí, él estaba tocando el órgano. Y alguien podía decir, se ha ido el que tocaba el órgano y estoy tocando. Se va a meter el órgano. En mi caso lo hace. Y se va a tocar el órgano. Y estaba tocando el órgano. Tan tranquilo el hombre, sirviendo al Señor como mejor podía, tocando el órgano. Cuando, gracias a Dios, cuando volvió el que lo tocaba, pues él se agarró al órgano y dijo, ¡no! ¡No! ¡Es mío! El órgano es mío! ¡No! Vino Bondi, se puso ahí y le preguntó, él se puso a tocar la guitarra, pum, fijo aquí en el órgano, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera ocurrido nada. Y seguro que Miguel, ahora le decimos, Miguel, no te puedes ir de la iglesia y tienes que limpiar el suelo, y seguro lo limpia. Eso es humildad. Pero no solamente es humildad, eso es servir en lo poco. Y os digo, hermano, en el que sirve en lo poco, Dios lo honra. A lo mejor resulta que tenemos el chismate, la madera esta, la caja esta, el cajón, y ¿tú te imaginas que el día de mañana Jesús sea una persona que se ponga a predicar delante de 3 o 4 mil personas? ¿Tú te imaginas? Y podemos pensar aquí con nosotros. Vaya el sentido del humor del pastor. Jesús, con lo típico que es, si se pone a llevar la reunión de oración los viernes y está temblando la reunión de oración los viernes cuando tiene una oración. Pues, ¿ustedes os imagináis cosas mayores se han visto? Cosas mayores se han visto en el poder de Dios. Personas que parecían personas gangosas, que no sabían, personas que eran tímidas, que no hablaban en público, personas que no sabían tocar nada, personas que tartamudeaban, que no sabían dirigir, y Dios los ha usado, y Dios ha estado con ellos, y ha levantado ministerios, y han hecho la obra de Dios, y han estado trabajando y sirviendo. Gente que a lo mejor cantaba, estaban tan nerviosos cantando, que cada vez que cantaban salían pajaritos y loros y todo por la boca, y era algo horrible, porque se ponían nerviosos, y de pronto un día se ponen nerviosos y de pronto un día empiezan a cantar y no saben nada, lo único que sale son flores, lo único que sale son cosas bonitas por la garganta, y la gente dice, pero este no es el que cantaba tan mal, esta no es la que cantaba tan mal. Ya ha dejado de estar nervioso, ha dejado de estar tranquilo, se ha puesto delante de Dios y Dios ha usado su garganta. Y al menos se pone a alabar al Señor dentro de 100, 200, 400 personas y está alabando al Señor y todo el mundo se queda sorprendido con la voz de esa persona. Porque quizás desde pequeño, en lo poquito, ha cantado una canción, ha interpretado algo, ha dado un pequeño pensamiento, ha tocado algo, ha escrito algo. Nada, 4 páginas, 4 cositas. Y de pronto te das cuenta que va escribiendo. Tiene un libro y la gente lo lee. Hermanos, seamos fieles en lo poco. Seamos fieles en lo poco. Ser fieles en lo mucho, en un sentido es más sencillo. Ser fieles en lo poco es muy complicado. Esa es la aritmética de Dios. Ser fieles en lo poco, donde nadie te lo agradece. Donde nadie te da una palmadita a la cual dice gracias por tu trabajo, porque como es tan pequeñito, es tan poco, gracias. El que es fiel, eso se llama responsabilidad, se llama temor de Dios, se llama agradar a Dios, se llama el deseo
deseo servirle con toda tu alma. No busco servirle ahí. ¿Cuántas veces me encuentro con personas que me dicen, pastor, yo quiero hacerlo ahí, Pedro, yo quiero servir ahí? Pero si no es cuestión de lo que yo quiera, no es cuestión de lo que yo quiera, y lo que yo quiera como pastor, es cuestión de que donde tú estás, sirve. Donde tú estés haciendo cosas, sirve al Señor. Hazlo delante de Dios y Dios te irá progresando. Dios te irá dando más responsabilidad, porque el que tiene un poquito de responsabilidad y trabaja y hace el 100%, el Señor le irá dando más, irá dando más, y le irá dando más, os lo aseguro. Eso forma parte del trabajo de Dios. Sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco. Aunque nadie te diga nada. Sé fiel en lo poco. Y Dios te recompensará. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16, versículo 10 a 11. 1 Corintios capítulo 16, versículo 10 y 11. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Fijaros, hermano, que te he dicho que los obreros son pocos. Te he dicho que tenemos que ser fieles en lo poco. Y aquí estamos viendo que no tenemos que tener a nadie en poco. A nadie tenemos que tener en poco. Fijaros que está diciendo aquí a la iglesia en Corinto, está diciendo el apóstol Pablo, voy a mandaros a Timoteo. Mirad que estén con vosotros con tranquilidad, cuidarlo mucho, con tranquilidad. Y le da un piropo a toda la iglesia. Porque él hace la obra del Señor así como yo. Él no dice, él hace la obra del Señor, aunque yo soy el apóstol, no, así como yo, Timoteo, con otro carácter, de otra manera, de otra forma, con otra personalidad, con otro físico, pero está haciendo la obra del Señor así como yo, ni más ni menos, sino como yo, sirviendo al Señor. Y fijaros que le está diciendo a la iglesia, por tanto, nadie le tenga un poco. Nos dicen los eruditos, y lo que conocemos ahí a través de la Escritura, que Timoteo parece ser que era una persona más bien predispuesta a las enfermedades, que parece que su presencia, su físico era un físico débil. De hecho, el apóstol Pablo tiene que decirle que a consecuencia de sus enfermedades, que se tomara todos los días una garrafa de vino, a mí eso lo dice, que se tomara un poquito de vino cada día por sus enfermedades. Era una persona proclive, seguramente débil, como tantos otros. Hombres se mueren con una mala salud de hierro, como se dice. Hombres mueren que están sirviendo al Señor, trabajando en el Señor, con muchas penurias, con muchos problemas, pero ahí estaba. Este hombre, este joven, está ahí. Y lo que le dice Pablo a la iglesia es, nadie le tenga en poco. Cuando llegue a vosotros, cuidado. Cuando esté con vosotros, estar con él. Tener tranquilidad con él, que tenga un buen ambiente con él, porque está sirviendo al Señor como yo. No le tengáis en poco, sino encaminarle en paz. Hermano, no tengamos a nadie en poco. No tengamos a nadie en poco. Todo el mundo es digno. Todo el mundo es digno. Mi profesor de historia y de geografía, bueno, y era el director del instituto, don Antonio Moro González, él nos hablaba de usted, alumno. Él nos hablaba, chavales con 14, 13 años, nos llamaba de usted, señora Torta, venga para acá. Señor González, venga para acá. Nos hablaba de señor, no solamente en muchos sitios se hablaba en aquella época, a los niños se hablaban de usted, y a mí me decía mi apellido, señora Torta. Y a veces yo me preguntaba, esto había de ser capitán del ejército, era una persona con mucha cultura y un lector muy ávido, una persona que a mí me marcó. De hecho, me marcó hasta tal punto que me dijo, en dos o tres ocasiones me dijo, cuando estábamos solos me decía, Pedro, estudia para periodista, tú vales para periodista. Y no lo prefiero, no lo puedo hacer, pero estudia para periodista. Este hombre me enseñó
a intentar animar, a abonar un poco, a pensar que podía salir de una cierta situación. Y nos hablaba de usted, que a veces pensaba, ¿cómo es posible que nos hable usted? Nosotros que somos... Y un día, pues, comentando, hablando, ¿qué funciona bien? No tiene pilas. Bueno, no me enteráis, ¿no? Pues, a veces, eso, nos hablaba de usted. Y yo recuerdo un día, no sé cómo surgió el tema, un día hablando con él, me atreví a preguntarle, después he leído que algunas pasadas también ha pasado alguna ocasión, pero le atreví a preguntar, ¿y usted por qué nos dice nosotros de usted? ¿Por qué nos habla de usted y de Señor? Y es interesante que él dijo, porque nunca sé si estaré delante de un posible presidente del gobierno, porque no sé si estaré delante de un posible juez, porque no sé si estaré delante de alguien que invente algo bueno para la humanidad. Estamos delante de niños, pero esos niños no sabemos lo que pueden ser día de mañana. No tengas en poco a nadie. No tengas en poco a nadie. No tengas en poco aquí tenemos a jóvenes. ¿Quién sabe lo que va a pasar con esos jóvenes el día de mañana? ¿Quién sabe que el día de mañana lo mismo resulta que Adonis, el día de mañana, aparte de beber agua, y quién sabe si el día de mañana Adonis, por eso es un neurocirujano, el mejor cirujano? ¿Quién no sabe eso? ¿Alguien puede saber? ¿Quién sabe si el día de mañana Nino, que tampoco sube para arriba nunca, ¿quién sabe si el día de mañana Nino resulta que es el entrenador de la selección española? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que puede pasar con las personas? ¿Quién sabe lo que puede ocurrir? Y tenemos que tener presente a la gente que parece un poco, a los indigentes, a los que están viviendo en la calle. ¿Sabéis que hay ministerios, y aquí sería algo ahí también, ministerios que están una vez a la semana llevando alimentos, chocolate en invierno, a la gente que está durmiendo en la calle? No miremos a nadie por encima del hombro, hermanos. No miremos a nadie porque yo tenga más cultura, más conocimiento, porque vengo a la iglesia, o porque tengo una cama caliente, porque tengo un frigorífico para meter las cosas. Nadie te tenga en poco, no tengamos en poco a nadie, porque esa persona está creada a la imagen de Dios y tiene la dignidad también. Las personas que están en la cárcel son personas dignas. No podemos mirarlas como si no fuesen personas, porque son personas. No lo olvidemos, no lo tengamos en poco. A las personas que están ahí, que parece que no tienen muchos recursos, las personas que viven en barriadas muy pobres. ¿Sabéis que las barriadas más pobres que hay en España, no solamente en Andalucía, en España, son los pajaritos y las 3.000 viviendas? Los pajaritos y las 3.000 viviendas. Las barriadas más pobres de España. Y a veces podemos pensar, pues, un poquito, las 3.000 viviendas. Pero las 3.000 viviendas hay gente buena. Y hay gente que sirve, y gente, hermanos nuestros en la fe, que están trabajando y sirviendo al Señor. Y no podemos darnos el lujo de mirar a nadie por encima de nosotros. No podemos sentirnos superiores a los demás, porque tenemos una comida, una ropa, o una cultura, o una educación. Aquí Pablo está diciendo, nadie le tenga en poco, aunque no sea como yo, Corintios, aunque no tenga la fortaleza que yo pueda tener, aunque no tenga la salud que yo pueda tener, aunque no tenga digamos, el ímpetu que yo pueda tener, pero es un hombre que está sirviendo al Señor. Igual que yo, cuidado y no le tengáis en poco, al revés, amarlo y que esté bien entre vosotros, ofrecerle tranquilidad. Hermanos y hermanas, en esta tarde te he dicho que en los sacrificios que levantaron allí en los tiempos de Ezequías, hemos dicho que fueron los generosos de corazón, y hemos hablado de la importancia de la generosidad. Hemos estado hablando de que tenemos que ser generosos, y el generoso pensará generosidades. Y hemos estado hablando que
que seamos generosos en el tiempo de servicio, en las ofrendas también, en lo que Dios nos ha dado. Y hemos visto también que los sacerdotes eran pocos ante tanto sacrificio. Y hemos estado hablando de que al ser pocos sacerdotes no podían hacerlo todo. Y hemos hablado de que los obreros son pocos. Y hemos hablado de que tenemos que ser fieles en lo poco. Y hemos hablado también de que no tenemos que tener a nadie en poco. Todos somos dignos. Todos estamos creados a la imagen de Dios. Todos. Y quién sabe si el día de mañana uno de los nuestros, a Dodi, que le gusta tanto el agua, descubre una depuradora. Y hay muchos sitios en África que beben del agua que él está probando aquí. Y prueba el agua y hace una depuradora que va a sacar un montón de gente de su pobreza. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que puede pasar? Lo que puede ocurrir. ¿Quién sabe? No tengamos a nadie en poco, ni por donde viva, ni por su color, ni por su religión, ni por su estatus económico, ni por nada. No tengamos a nadie en poco, porque todo el mundo tiene valor. Fijaos si todo el mundo tiene valor, que Jesús fue a la cruz a morir por todos nosotros. No nos tuvo en poco. Jesús no nos tuvo en poco, nos tuvo en mucho. Por eso fue a morir por ti. Amén. Pues si alguien quiere orar, que se ponga.